Yo quiero compartir un mensaje hablando acerca de lo que sucedió es el mensaje, no voy a terminar, son 6 puntos, seguramente llegaré a 3 o menos. Después el resto estúdielo en su casa, estudie el bosquejo, estudie toda la reflexión que siempre dejo armado. Continúe este tema a lo largo de la semana. Nos da el tiempo para cierta cantidad de minutos, pero el mensaje que el Señor puso para compartirles a ustedes es más largo, ¿sí? Lo único que hago es dar y respetar en los tiempos. Si uno se extiende, les interferimos en otras actividades y no es lo que queremos. Pero estudien en la casa, lea junto a la Biblia, con Biblia abierta. Están los versículos ya escritos, formando parte del bosquejo, pero continúe este mensaje, continúe cada punto. Y quiero hablar acerca de los hijos de la resurrección. El Evangelio de Lucas, usted no lo busque, escúchelo, después leerás todos juntos, pero Lucas 24:36 habla acerca de lo que había sucedido esa mañana. Dice: ellos todavía estaban hablando cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y dice que ellos, los discípulos, se llenaron de terror, pues creyeron que lo que veían era un espíritu. Él les preguntó: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y comprueben, pues un espíritu no tiene ni carne ni huesos como yo los tengo. Después de decir esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos estaban alegres, pero asustados, no lo podían creer. Entonces les preguntó: ¿tienen algo de comer? Les dieron un pedazo de pescado asado y él lo tomó y lo comió mientras todos lo veían. Me imagino todos observándolo a Jesús comer, como mirando, a ver, ¿está comiendo Jesús? No es un espíritu, era una persona con cuerpo que digería comida. Algo para ellos los conmocionó. Luego les dijo: recuerden que cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Y les explicó: está escrito que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y también en su nombre, comenzando en Jerusalén, se predicará a todas las naciones que hay perdón de pecados para el que se arrepiente. Ustedes son testigos de estas cosas. Pronto les enviaré lo que prometió mi Padre. Pero quédense en Jerusalén, paciencia, quédense en Jerusalén hasta que los llene con poder de lo alto. Tras aquellas palabras los llevó a Betania y allí alzó las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Desde ese día estaban siempre en el templo alabando a Dios. Los discípulos estaban reunidos con una mezcla de miedo, culpa, confusión, alegría. Porque habían visto morir a Jesús, y aunque escucharon que había resucitado, no lograban procesarlo. No lograban entender qué pasaba. Era algo en ese momento tan confuso. Y en ese momento, no cuando están firmes, sino cuando están quebrados, Jesús se pone en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Y ese es el punto de partida. La resurrección no comienza con una doctrina, sino
como un encuentro. Y ese encuentro es el que da origen a una nueva clase de personas. Y esa nueva clase de personas son los que yo les llamo los hijos de la resurrección. No nacen de su esfuerzo ni de una fe perfecta, sino de haber sido alcanzados por un Cristo que está vivo. Amén. Así como los discípulos fueron transformados al encontrarse con Cristo resucitado, nosotros hoy también somos llamados a vivir como hijos de la resurrección. Por eso quiero ver cómo esta realidad redefine completamente nuestra vida. Quiero hablar de los primeros 3 puntos. Quiero llegar perfectamente para los primeros 3 puntos. Los hijos de la resurrección son encontrados por Jesús en su debilidad. Jesús aparece ¿de qué manera en el relato? En medio del miedo. No espera que ellos estén bien. Se acerca el Señor a ellos cuando estaban mal. No los encuentra firmes, sino encerrados, confundidos, con muchas dudas. Y esto trae las palabras del apóstol Pablo en Romanos 5:8. Dice que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos perfectos. No, cuando todavía éramos pecadores. Él sale al encuentro de nuestra debilidad. Y agrega algo, Juan 20:19, muestra que estaban con las puertas cerradas por miedo. Y aún así, Jesús se puso en medio. Y esto revela un principio que para mí es clave. La iniciativa siempre es del Señor. El hombre en su condición no se levanta por sí solo. No se levanta por su propio mérito ni su propia fuerza. Sino que el hombre se levanta y el hombre, la mujer, el niño se levanta por la iniciativa del Señor. Y vemos la iniciativa del Señor a lo largo de las Escrituras. Digo 2 versículos nomás. Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos al pecado. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. Por eso ser hijo de la resurrección no empieza cuando te levantás. No empieza cuando estamos fuertes, sino cuando Él nos encuentra caídos. No comienza con nuestro esfuerzo, sino comienza con su gracia. Incluso después de fallar, el Señor no nos descarta como un envase que se usó o está fallado y lo tiramos. Como sucedió con Pedro, que lo negó. Fue a buscarlo y fue restaurado. Recordamos cuando en Marcos 16:7 Jesús le dijo: díganle a mis discípulos y a Pedro. Él sabía lo que había sucedido con Pedro, que lo había negado. Jesús le había profetizado, y asimismo cuando resucitó dijo: díganle a Pedro. ¿Cómo estaba Pedro en ese momento? Seguramente destruido emocionalmente, entristecido, con ese sentimiento de fracaso de haber fallado al Maestro. El Señor le dijo: díganle a mis discípulos, a los discípulos y a Pedro. Lo llamó por su nombre. Por eso nadie queda fuera por su pasado. La resurrección es el poder de Dios para levantar lo que estaba muerto, no para perfeccionar lo que ya estaba bien. Y esto me trae
a memoria las palabras del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, Dios les dio vida con Cristo cuando estábamos todavía en pecados. Y ahí está la esperanza. Y ahí está nuestra esperanza. Jesús no espera a que estés listo. Él se acerca igual, y cuando se acerca, todas las cosas empiezan a cambiar. Porque así nacen los hijos de la resurrección. No por su fuerza, sino porque fueron encontrados por aquel que venció la muerte. Amén. Los hijos de la resurrección viven desde una paz impartida, no una paz producida. Paz a ustedes. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Paz sea a ustedes. Aunque ellos siguen asustados, la paz había sido declarada. A pesar de que cuando en la previa de la presentación de Jesús inesperada, estaban asustados, pero Jesús impuso su paz. Paz a ustedes. La paz fue declarada. Una paz que no es el resultado de un cambio emocional, sino una impartición directa de un Cristo resucitado, del Mesías resucitado. Y recordamos esa paz. La paz les dejo, Juan 14, 27. Mi paz les doy, y no se la doy a ustedes como se la da el mundo. Filipenses 4, 7. La paz de Dios dice que cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es clave. No se trata de tener una paz emocional, una paz que dure un momento, una paz que dure una acción, sino una paz objetiva con Dios, el resultado de la obra de Cristo. Primero hay una posición restaurada, ¿sí? Como leímos recién en Romanos, la paz con Dios, donde antes había una tensión con Dios por medio del pecado, una tensión que se originaba ahí por medio de la lucha entre el hombre a querer llegarse a Dios y la resistencia de Dios a aceptar el pecado. Ahí vino Jesús a plantar, a ser como el mediador entre ambos, y logró paz con Dios. Nos dio la paz con Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios. Y el apóstol Pablo lo dice también de otra manera. Podemos verlo a Dios como un papá, con una relación mucho más íntima. Pero ¿cuál es el origen? La paz. La paz que Jesús logró por medio de su muerte y su resurrección. Y desde allí fluye una experiencia interna, que es la paz de Dios en nuestra vida. ¿No le ha pasado? Yo recuerdo siempre a un amigo, que él en un momento difícil de su vida mental, él me decía que él oraba y le pedía al Señor paz, y le pedía paz. Y Dios no le daba la paz. No obtenía esa paz que él estaba esperando. Él estaba esperando como como ejemplificando esa persona en el desierto, calurosa ahí arrastrándose por un poco de agua, y que de pronto le tiren una lluvia de agua para refrescarlo.
Y él me decía, pero el Señor me enseñó a tener paz. Entendí lo que es la paz. Entendí cómo yo encontrarla, porque ya la paz la tenía. Y no es una paz que dura un momento, no es algo que aprendí a manejar situaciones que de otra manera, si no fuera por el Señor, no podía manejarlas. Y aprendí a tener la paz. Por eso la paz no es solamente un momento de tranquilidad. La paz es un estado que se logra, pero se logra por medio de Cristo. No es por medio de una medicación, porque la medicación dura un efecto hasta que la volvés a tomar. Pero la paz de Dios nos enseña, no es como la del mundo, la que el mundo nos da. Es una paz que dura en medio de los momentos difíciles, en medio de las ausencias, en medio de la necesidad, en medio de, como a veces decimos, en medio de las tormentas. El Señor descansaba mientras había una turbulencia en la barca. ¿Qué le permitía al Señor descansar con tanta paz? Lo que Él tenía, y esa paz es la que nos da a nosotros. El poder quedarnos tranquilos y saber que Él se encarga de nosotros. El saber que lo que vivimos y lo que pasamos es por un breve tiempo, hasta que esa paz se consolide, y mientras tanto la tenemos, mientras tanto forma parte de nuestra vida. Pero es una paz que solo Él puede dar. No nos da el dinero, no nos da el sexo, no nos dan los hijos que nacen, no nos dan los hijos que se van de la casa, no lo da que se quite un compañero que te quita la paz en el trabajo. No, es una paz que solo Dios puede dar y que inunda nuestra alma y tranquiliza aún a nuestro cuerpo. Amén. Dice Colosenses 3:15, dice: la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. La paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Poder ser, y es muy fuerte esta frase, ¿qué nos gobierna tantas veces? La tristeza, la impaciencia, pero esa paz de que Él se encarga y que Él ya la dio, que está en nosotros, es la que nos ayuda a tomar buenas decisiones. A saber que no tenemos que hacer nada porque ya todo fue hecho. Por eso lo primero que le dijo a sus discípulos y a Pedro: paz a ustedes. Y de la misma manera el Señor te lo dice hoy: paz a Arsenio, paz a Diego, paz a Isabel, paz a cada uno de nosotros y al nombre de cada uno de nosotros. El Hijo de la Resurrección no vive dependiendo de lo que siente, sino de lo que Cristo ya estableció. La paz no nace del alma, que es inestable, sino de la presencia del resucitado habitando nuestra vida. Pero por eso, aún en medio de la ansiedad, la incertidumbre o los pensamientos que son tan contradictorios, hay una estabilidad nueva. No porque todo esté resuelto afuera, sino porque Cristo está en medio, tal como sucedió en ese cuarto cerrado. Y esa es la marca de los hijos de la resurrección. No fabrican paz, la reciben y aprenden a vivir de ella. Esa canción tan hermosa, Él es mi paz. Y recordando las palabras de Santiago, de Pedro, he hecho toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí.
Si necesitas paz, sé un hijo de la resurrección. El Señor te la vino a traer. Y una paz que no se fabrica, una paz que está. Que Él está a cargo, no importa lo que veamos, Él está a cargo de todo. Y si Él está a cargo, significa que está todo bien. Significa que no importa el presente que tenemos, sino implica que a veces tenemos que padecer, y ya lo hemos hablado tantas veces. Fuimos llamados a padecer, fuimos llamados a sufrir por causa de Cristo y también lamentablemente a sufrir por la naturaleza que vivimos. Vivimos en un mundo rodeado de pecado, influenciado y corrompido y corroído por el pecado. ¿Qué podemos esperar? Envejecer, problemas en con la gente, el diablo metiéndose, porque este es territorio de él. Tenemos que respetar que el diablo es príncipe de este mundo. Si él no lo va a quitar, ya va a llegar el tiempo que va a ser atado. Pero mientras tanto, él es príncipe aquí. Está en su derecho de meterse, no de hacernos nada, no nos puede hacer nada. Y como siempre decimos, desmistifiquemos al diablo. El diablo no es un Boca River con el Señor. No cometa ese error de pensar que es un Boca River, que es un contrincante. El diablo forma parte de la creación. Y no miremos al diablo como, el diablo. El diablo es un ángel. Un poco más que nosotros, que es una creación. Como creaciones son más fuertes que nosotros, pero no deja de ser un ángel. Y a veces lo tenemos al diablo y a lo diabólico como cosas tremendas, intocables, innombrables. Dice que el diablo, las fuerzas de las tinieblas tiemblan ante la presencia del Señor. ¿Sabe cómo reacciona al nombre de Cristo, el diablo? Deje de creer en los objetos que pueden ser manipulados por el diablo. Yo les voy a contar una leve experiencia que nos pasó en estos días. En la casa de mamá, justo en la puerta del garage de Pedernera, allí de la iglesia, se metió un gato negro, pobrecito. Pasó justo un día, toda la noche bajo la lluvia. No faltó el que dice, gato negro mandado por el diablo. Ahora, ¿sabe lo que hicimos con el gato negro? Lo adoptamos. Le oramos. Es lo máximo que podemos hacer. Si lo enviaron para hacernos un trabajo, la verdad, hermoso trabajo tenemos en casa. Hermoso. Lo único que tiene lastimada la cadera. Pesa 1,5 kilos, para que tenga una idea. Pero, ¿entiende? No le tenga miedo a las cosas. Si tiene duda en algo, si su conciencia es débil en la fe y dice, esto desde el diablo, bueno, órele, en el nombre de Jesús santifico lo que parece tocado por el diablo. Y si su conciencia es débil, sáquelo. ¿Qué le vamos a hacer? Si tengo un gato enviado por un brujo para hacernos mal, mi conciencia del poder de Dios me lleva a orarle y bendecirlo. ¿Me entiende? No le tenga miedo al diablo. El diablo le tiene miedo a usted. Porque usted sabe que es portador, ¿sabe de qué? Del nombre de Jesús. No lo puede tocar. Así que deje de ver diablos por todos lados. Y empiece a ver poder de Dios por todos lados. Porque cada vez que pronuncia el nombre de Jesús, obviamente, no dándole, si uno se vuelve como parte del territorio de Satanás,
por más que invoque el nombre del diablo, de Dios, el diablo, si somos personas pecaminosas que entramos en jurisdicción diabólica, es otro tema. Pero no le tenga miedo, deje de hacerle publicidad al diablo. No, porque el diablo está haciendo, el diablo mete la cola. Yo nunca vi un diablo con cola. Es decir, los ángeles no tienen cola. Sí, salvo se hayan hecho pero los ángeles no necesitan operarse para tener ángeles caídos que nos usan. ¿Saben cómo los usa el diablo? Pensamientos. Es lo máximo que te puede hacer, tocar tus pensamientos. Las otras injerencias que el diablo tiene es por las cosas que hacemos nosotros o por lo que hace otro, que los utiliza como títeres. Pero fuimos llamados a desbaratar las obras del diablo. Así que viva como un hijo de la resurrección. Y por último, los hijos de la resurrección se afirman en una realidad, no en una idea. Jesús dice, tóquenme, y dice, y miren mis manos. ¿Cómo debían estar esas manos para que las vean a la distancia, se note que estaban lastimadas? Incluso come delante de ellos. No deja lugar a una fe abstracta, sino los confronta a una realidad. Esto es re interesante. La resurrección no fue un acto de fe, sino fue un acto de realidad. No fue como diciendo, bueno, puede ser una interpretación. No, existe interpretación. El Cristo resucitado estaba enfrente de ellos. Las manos lastimadas estaban ahí. Las manos que 2 días antes estaban adjuntas en una cruz con unos clavos de metal, de hierro o de no sé qué material. Los confronta con una realidad tangible. Por eso dice en Hechos, capítulo 1, versículo 3, se presentó el Señor con muchas pruebas convincentes. Se presentó a muchos diciendo, hola, soy Jesús. No puede ser, mira, como pasó con Tomás. Toca, ¿tenés dudas? Pruebas convincentes. No quedó entre los 12, fueron muchos los que se le presentó y les mostró que fue resucitado. Y el apóstol Pablo nos enseña una gran verdad, 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, la fe nuestra es inútil. Si Jesús no hubiera resucitado, en vana es nuestra fe. Sin embargo, nuestra fe es más preciosa que el oro, porque Jesús resucitó y hoy en día, en este momento, está sentado a la derecha de Dios, del Padre. Lucas 24:39, miren mis pies, soy yo, comprueben, no soy un espíritu. El espíritu no tiene carne ni huesos como ven los que yo tengo. Después de decir eso, les mostró las manos y los pies. Como ellos estaban alegres y asustados, no lo podían creer. Y dice que comió pescado asado mientras todos los veían, como leímos en el relato. Lucas muestra sus manos, sus pies y come delante de ellos. En Lucas dice, lo revela de esta manera. La palabra griega que usa para evidencias, la palabra que usa es evidencias firmes e irrefutables. Pruebas, está buscando pruebas, mostrando pruebas que son firmes e irrefutables.
Es decir, Dios no está llamando a una fe ciega, sino está llamando a una fe anclada en un hecho histórico y comprobable. Si estamos festejando esto es porque sabemos que sucedió y no porque lo creemos solamente. Como creemos algunos pueden tener una doctrina de ángeles, astral, cosas así que no saben si es verdad o no es verdad. Que está comprobado, escrito en la palabra y escrito por otras personas que no forman parte de la Biblia, que dan testimonio de que Jesús ha resucitado. Dios nos ancla nuestra fe a lo tangible, a lo pragmático, a aquello que es comprobable. Por eso el Hijo de la Resurrección no cree en una filosofía, sino en un Cristo vivo. Su fe no está basada en emociones cambiantes, sino en una obra consumada que no depende de su percepción. No seguimos fábulas, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16. Dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Y como me encantan estas palabras de 1 de Juan 1:1, lo que hemos visto con nuestros ojos y tocado anunciamos. Y ellos predicaban de Cristo, porque lo habían visto con sus propios ojos. Y esto es clave. No seguimos valores, seguimos a una persona. Y esa realidad redefine la fe. Ya no es un invento la fe no es un invento del hombre que tiene que creer. Es más, vamos a verlo de esta manera, requiere más fe creer en la evolución humana, creer que en miles de años evolucionamos del mono a ser lo que somos. Eso requiere fe. O que las cosas sucedieron porque sí, de la nada se creó todo con la perfección que conocemos las cosas. Requiere más fe eso que creer en Jesús. Esta realidad redefine la fe. No es un intento del hombre por creer, sino una respuesta a algo que Dios ya hizo. Por eso, cuando las emociones fluctúan o los pensamientos dudan, hay un fundamento que no se mueve. La resurrección no cambia. Y sobre esa roca se sostienen la vida de los hijos de la resurrección. Les dejo tarea para la casa. Tenemos 3 puntos más re interesantes que forman parte de este mensaje, pero no vamos a llegar. Simplemente voy a la conclusión y le pido a los chicos que puedan pasar, a los músicos. Como conclusión, los hijos de la resurrección no son personas perfectas, sino personas que fueron alcanzadas por un Cristo vivo. Son aquellos que recibieron su paz, creyeron en su obra, fueron perdonados y ahora viven desde una nueva vida. La resurrección no es solo algo que Jesús experimentó, es una vida que ahora Él comparte. Y la invitación sigue abierta. Pasar de ser alguien que escucha acerca de Jesús a ser alguien que vive como un hijo de la resurrección. Porque cuando Cristo se pone en medio y habla, todo lo muerto puede volver a vivir. ¿Puede ponerse de pie? Cierre sus ojos. Somos hijos de la resurrección. Gloria al Señor. Te alabamos. Señor, te adoramos.
No hay palabras para recordar el hito que ha marcado lo tangible de la fe. Cristo ha resucitado. No quedó muerto como Buda, como otros que dicen ser dioses, sino el único Dios vivo es Jesucristo, que hoy no está físicamente aquí con nosotros, está en la presencia del Padre, sentado, y el Padre le ha dado todas las cosas, todas las cosas les dio, autoridad sobre todo. En su momento Él históricamente, al final de nuestra historia, será el juez que evaluará nuestra conducta, evaluará nuestra fe, evaluará a cada ser humano, porque la autoridad de juzgarse el Padre se la dio a Él, le dio todas las cosas por herencia. Y Él también nos ha dado por herencia a nosotros todas las cosas. Por eso simplemente nos quedamos con los hijos de la resurrección. Y yo te digo, la paz de Dios sea sobre tu vida. No importa cómo hayas venido y las situaciones que hayas pasado, sino tené paz, porque Él transmitió esa paz. Y miren que no tuvo paz cuánto tiempo el Señor atravesando la crisis del sufrimiento previo a su muerte, pero luego con un cuerpo glorificado se acercó y se acerca a nosotros en el Espíritu y te dice: paz para cada uno de nosotros.